¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? 12 de octubre, miércoles, un día realmente de miércoles. Vamos a analizarlo. Tengo como invitada a nuestra coach periodista, María Mercedes Basalar. Ustedes ya la conocen, tiene un programa exitosísimo de asesoría a mucha gente. Y hoy día, conversando con mi señora, en la mañana le dije, mira, hay un ángulo que yo no encuentro en este raciocinio lógico de qué tanto show ni en las películas de Al Capone de Hollywood, ni en ninguna otra película, ni en ningún otro país se ha visto un show mediático en la cual la fiscal de la nación es parte protagonista de la película. O sea, si hubiera que realizar una película en Hollywood, tendríamos como primera actriz a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, realmente, como Betsy Chávez la ha calificado, de una fiscal que promueve un golpe de Estado. Este es un caso único, y yo, como no entiendo realmente la psicología muchas veces de las personas, porque no soy psicólogo, mi señora tampoco, pero es coach de situaciones críticas a personajes que vienen con un problema, hombres, mujeres, ¿no? Y yo conversaba con ella en el desayuno y llegamos a una conclusión de que esto era realmente demasiado aparatoso. Y le pregunté, ¿por qué tan aparatoso? Como periodista, dime, ¿qué ángulo ves tú? Aunque no sigue mucho las noticias, digo, desde el ángulo que yo te estoy explicando, ¿qué es lo que tú ves acá? Yo quisiera escuchar tu opinión, María Mercedes. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias. Gracias, Ricardo. Gracias a toda tu audiencia. Ricardo, esto que está pasando me hace recordar a Fujimori persiguiendo y buscando a Vladimiro Montesinos, ¿recuerdas? La misma estrategia. La misma estrategia, ¿no? Un afán de protagonismo que no corresponde, para comenzar, ¿no? Una medida que parece que fuera un tema. Estamos hablando de una denuncia al presidente de la República, ¿no? No veo yo la cabida que una autoridad tan importante como es la fiscal de la nación, que tiene que tener un rol como es el ícono de la justicia, ¿no? El ícono de la justicia es una mujer con la venda y con ambas balanzas, ¿no? Entonces yo veo una desproporcionada y encarnizada persecución al presidente. Cuidado con esa estrategia, porque ya están logrando victimizar al presidente. Sí, yo quería decirte algo muy bueno, algo que dijiste, ¿no? En el desayuno me lo dijiste, a ver, te voy a hacer recordar. Me dijiste, si el presidente fuera culpable, solamente se le abre un proceso, un solo proceso, se le cita, se le investiga y al tiempo prudencial de la investigación se le sentencia y va preso. Eso sería todo. Pero, ¿qué significa para ti del ángulo de, vamos a decir, coach o entrenadora de situaciones críticas, a un presidente cualquiera, que ocurriera este show? Porque este show, como que bien has arrancado diciendo, te hace acordar, hay muchos jóvenes que no saben, que cuando Montesinos y Fujimori se pelean, se inicia una cacería, pues. Hacen que se pelean. Hacen. Es un show, pues, ¿no? Entonces, bueno, lo que conversamos nosotros, ¿no? Cuando una persona es culpable, es necesario estar tan encima de esa persona, perseguirla de esa manera, ir a la casa de su familia. ¿No les parece a ustedes que es una medida totalmente desproporcionada? No estamos hablando a qué delincuente se le ha hecho todo lo que se le está haciendo a este presidente, Ricardo. Claro, a ningún delincuente que yo tenga idea, tanto en el Perú como en el extranjero, se monta un operativo nacional, porque esto ha sido nacional, ¿eh? Es como si la FBI decidiera perseguir a los ministros de Donald Trump. Una cosa, pues, en una película de Hollywood la gente se arrastra de risa, sería casi una película cómica. ¿Qué ves tú desde el ángulo de vista de los traumatismos
psicológicos que puede causar esto a una población que muchas veces es engañada con toda esta parafernalia mediática? Bueno, yo me he tomado unos días fuera de Perú, he estado 15 días fuera, y puedo ver que tal cual la palabra que has usado, ¿no? Los medios de comunicación tienen aquí una manera de abordar la noticia política, vamos a enfocarnos solo en la noticia política, excesivamente dramática. Me parece que esto ya tiene mucho tiempo, ¿no? Desde las portadas donde Fujimori era el Salvador, era el Mesías, ¿no? El Mesías, ¿no? Recuerdo una vez que Fujimori iba en un helicóptero a la selva y casi se cae. Entonces, recuerdo porque yo trabajaba en Ojo, que ahora es la editorial Epensa, y pusieron el titular Dios está con el chino, algo así, ¿no? Entonces hay un excesivo dramatismo y eso es algo que tiene su lado bueno y su lado malo. Te explico el lado positivo, que están perdiendo credibilidad, porque ya parece una caricatura esto, es una caricatura de la función del periodismo, porque parece que la situación de crisis económica que tenemos en el Perú hubiera comenzado el 28 de julio del 2021. Sí, ahí empieza la corrupción en el Perú. Y parece que en todos los países del mundo hubiera una gran bonanza, una gran estabilidad. Cuando ahorita en Europa el dólar está 10% más del valor que el euro. Y tienen un gran problema por el suministro de gas. Y están comenzando su temporada invernal. Bueno, están entrando. Entonces, Alemania y Francia el mundo está en colapso. Vayan donde vayan, hay una gran incertidumbre en el mundo. Perú, obviamente, le rebota esa crisis económica. Pero hay una cosa, María Mercedes, interesante que quiero preguntarte. Yo ayer veía la exposición del presidente con todos sus ministros, ¿no? Con la prensa internacional, ¿no? Y los periodistas peruanos haciéndole la guerra desde fuera de Palacio, gritando, haciendo un escándalo. Cuando todos los días la prensa nacional habla del presidente. O sea, no necesitan ni siquiera estar presentes cuando se puede hacer un día con prensa internacional, al día siguiente con prensa nacional. ¿Por qué todo este escándalo? Porque si Hollywood hubiera preparado este libreto, yo diría que sería una mala película, sería una pantomima, casi una comedia de la persecución a Al Capone o la persecución, en todo caso, al delincuente más grande de la historia de la humanidad, que no ha tenido una persecución, ni Bin Laden fue perseguido así. Entonces acá tenemos una especie de Bin Laden criollo fabricado por la prensa monopólica, oligopólica, estúpida, realmente baja, ¿no? Banal, que no dice nada contundente y se pasa, la nueva palabra es una supuesta organización criminal. O sea, acá todos somos ya supuestos organizadores de crímenes. O sea, tú eres una supuesta, ponte el adjetivo, ¿supuesta qué? Asesina. Una supuesta asesina. No puede ser eso. Yo tendría que decir, ella lo ha dicho, pero no quería decirlo yo. Yo puedo decir, mi señora es una supuesta asesina porque ha muerto uno en Chorrillos, y creo que ella paseándose por ahí sería la autora. A ver, explícalo como periodista, por favor, tú que has redactado tantas notas. Claro, lo que pasa es que desde hace, bueno, no vamos a retroceder tanto, vamos a retroceder un año nada más. Toda la estrategia marquetera política ha sido totalmente comprada y seguida por los medios de comunicación. Entonces es algo que no se ha visto en otro país. Acuérdense que la OEA dio un comunicado diciendo que había una desproporción de la manera en la que la prensa apoyaba a un candidato en menosprecio de otro candidato. Entonces el año pasado era el odio que iba a ganar y que nos iba a llevar todos hacia un comunismo. Les hago una pregunta: ¿qué medida concreta hemos sufrido todos para decir que estamos en un gobierno comunista? Otra cosa, María Mercedes, que es muy interesante, y te agradezco porque tú tienes una visión
de coach, o sea, una persona que resuelve conflictos, ¿no? Sí. Yo estoy en un conflicto en este momento pensando todo lo que veo y todo lo que ocurre, que me es difícil explicarlo. A ver, si en este momento nosotros vemos a un presidente acosado por la prensa, con un aparato mediático que trabaja como una orquesta sinfónica, con un director de orquesta que no sabemos quién es, y todos al unísono, hoy día todos los periódicos, hasta en el mundo entero, porque ya un amigo mío de México, el gran periodista Carlos Pozos de México, en la mañana me envía el comunicado que Chevasco, el jefe de prensa o de asesores, el oficial mayor se llama en el Congreso, ya están publicando en el mundo entero esta noticia. Y de México me preguntan, oye Ricardo, ¿qué está pasando en el Perú? Y le digo, están proponiendo un golpe de Estado y una guerra civil. ¿Es exagerado lo que estoy diciendo? ¿Cómo la ves tú desde el punto de vista de la creación de conflictos y la solución de los mismos? Claro, yo veo desde el año pasado, Ricardo, una especie de permanente campaña de engaño, de distorsión, de manipulación, donde, como repito, hay un lado positivo y un lado negativo, porque vamos a dejar de dramatizar la política. Vamos a desdramatizar la política, porque es la manera en la que nos manipulan. Acuérdense, quien te mete miedo te está manipulando, y los medios de comunicación son los medios de manipulación. Es lo que está pasando en nuestro país, por lo menos desde el año pasado. Nos están manipulando para hacernos creer que vivimos en el peor país del mundo. La otra vez hice un editorial, hice una publicación, me decían, señor, hubiera ido a rezar por los corruptos que están destruyendo nuestro país. A nuestro país no lo van a destruir ni 20, ni 100, ni todo el Congreso corrupto, ni una fiscal, ni todos los medios de comunicación. Los países no se destruyen, los países no se arruinan. ¿Por qué? Porque tú y yo salimos a trabajar todos los días, y porque la economía peruana es una economía en 90% de la masa laboral informal. Entonces aquí vamos a desdramatizar el Perú, vamos a desdramatizar lo que nos está aconteciendo. Es difícil, sí, los precios suben. De cuando yo me fui de viaje hace más o menos 20 días, ahora hay como una inflación del 5% más, y yo lo veo en la compra de los alimentos, ¿no? Eso es algo muy duro, pero esto es algo que está pasando en el mundo, porque estamos viviendo, después de una pandemia, una guerra. Bueno, ¿cómo han organizado? No, miren, señores, no hemos salido del miedo del COVID, ahora ya están llegando las vacunas del mono, y además de esto, te dicen que en el Perú hay un comunismo, que se viene un terrorismo. Cuando tú vienes de Medio Oriente ahora, has estado en un país de conflictos, vienes de Israel, vienes de Jordania, vienes de la frontera prácticamente de guerra, y no están tan asustados como nosotros los peruanos. ¿Cómo actúa la prensa en otros países? Tú que has podido estar allá, en Israel, y me parece que, bueno, aunque esa pregunta podría ser muy difícil que le respondas, yo quisiera que analices lo que has visto. Todo era en su idioma. Sí, no, pero no obviamente nada, ¿no? Conversaste con gente que te podía mostrar un estado de ánimo. Bueno, lo maravilloso es que estos países viven del turismo. Nosotros tenemos más puntos turísticos, tenemos todos los puntos turísticos juntos, ellos viven del turismo. Pero en este momento que tú veías a la gente, ¿estaba tan preocupada como en el Perú? Miren, yo que no estoy acostumbrada a ver personas con armas, con metralletas y con fusibles o les... Fusiles. Allá existe pues el servicio militar obligatorio, y todos los jóvenes terminando su colegio, están los hombres 3 años sirviendo a su país, estoy hablando de Israel, y las mujeres 2 años. Entonces ustedes ven a los jóvenes, antes de ir a la universidad, Ricardo, ellos pasan por ese servicio, que lo hacen con mucha alegría, y lo hacen todos los jóvenes israelitas. No lo hacen los pobres, los que no tienen una opción para estudiar, lo hacen todos. Y ustedes ven chicos y chicas en el metro,
con su metralleta, ¿ok? En las estaciones, allá no existe, no ves tú la policía. La policía no la ves en la calle, por ahí ves una patrulla, ¿no? Justo en un hospedaje que estuvimos estaba al frente de la estación policial, pero lo que ves en puntos determinados son a los jóvenes, digamos reservistas sería, ¿no? Sí. Que están haciendo su servicio. Entonces a mí sí, en un momento me dio un poco de temor porque vi como a 8 jóvenes y dije, no, o sea, si yo viera esto en mi país, me causaría un poco de temor, ¿no? Por las pero armas. a donde iba yo es esto. Ella estaba en un país que eminentemente está en guerra con Palestina y siempre nos informan que en la Franja de Gaza y que se pelean por los territorios, etcétera, etcétera. Pero aquí no nos peleamos por nada, pero nosotros fabricamos las peleas. El Congreso de la República ha sido enfrentado al Ejecutivo por la prensa. ¿Tú crees que, a ver, analizando, si fueras asesora de un congresista pensante o un progresista que en este momento está siendo presionado por la prensa, que cada vez que sale al escenario público la prensa lo acusa y lo supone delincuente, porque ahora todos los congresistas también, si no votan a favor de la vacancia, van a ser supuestos delincuentes integrantes de una organización criminal que ya les están llamando los no sé cuántos del Congreso. Así como existen los niños, así como existen los cuellos blancos, así como existen las supuestas organizaciones criminales, hoy día en base a los supuestos, Claro. todos somos asesinos y todos somos delincuentes en el Perú. Nos deshumanizan, pues. Cada vez que te califican, te deshumanizan, ¿no? Entonces ya deja de ser una persona que juró por Dios y por la patria defender los intereses de su país. Y se vuelve prácticamente un agente que hace caso a lo que la prensa le dice, ¿no? A lo que estos medios de manipulación dicen. Yo le diría a cualquier persona, a cualquiera de los funcionarios que están ahorita en el poder, ya sea los que están en el oficialismo, en este gobierno, o en la oposición, que revisen y cuiden su integridad, porque eso es algo que es responsabilidad de cada uno. Nuestra integridad no puede estar en las manos de otra persona. Nuestra integridad debe estar y debe demostrarse en nuestras acciones. Las palabras, recuerden, carecen de peso si no están acompañadas de acciones concretas. Claro, acá no basamos en supuestos, sino en hechos. Hay dos cosas. Palabras. Hay dos cosas fundamentales en el periodismo: el hecho y la interpretación. El hecho es, se cayó un avión, ese es un hecho. La interpretación es si le pusieron una bomba, si el piloto estaba borracho, si hubo un desperfecto, una trifulca en el avión, unos terroristas lo tomaron al piloto, no fue el piloto el que manejó el avión, era... Entonces, acá nos basamos en especulaciones partiendo de una premisa muchas veces falsa. Una maledicencia terrible, Ricardo. A mí me preocupa, ¿sabes qué, María Mercedes? Quiero que tú me aclares a mí, porque yo estoy más confundido que muchos. Es cómo han logrado, a través de la prensa, con comunicadores nada calificados, que sabemos que son vendidos, con encuestas que probadamente recibieron dinero de Montesinos, cómo se ha logrado movilizar a toda una fiscalía como nunca antes, en base a una fiscal bastante cuestionada también, porque su hermana fue defensora de los grandes narcotraficantes de este país y ha desactivado, ya con denuncias que ha hecho el gobierno también, ha desintegrado la comisión que investigaba los cuellos blancos. Se podría entonces suponer, digo, hablando de suposiciones, que la fiscal Patricia Benavides es la cabecilla de una organización criminal, supuesta organización criminal dirigida por la supuesta cabecilla Patricia Benavides, que ha eliminado la investigación de los cuellos blancos, de la cual supuestamente ella sería la cabecilla para destruir la democracia en el Perú, y supuestamente estaría organizando un golpe internacional con esta movilización que ha llamado la atención de la prensa mundial. Sobre estos supuestos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Recordar que es más de lo mismo. Esto no es algo nuevo.
Lamentablemente ya hubo una fiscal, Blancanélida Colán, que se prestó, pero que se prestó para apoyar un régimen que fue dictatorial y que fue criminal. En esta oportunidad, voy a usar las mismas palabras que usa la prensa, supuestamente tendríamos la misma actuación de esta fiscal, pero que está sirviendo a los intereses de los grupos económicos, que no sé si siguen las marchas de Willax. Ya terminaron. Ya terminaron las marchas fueron creo que más de 20 marchas, donde nunca en la historia ha habido tanta resistencia a un gobierno que es un gobierno que no tiene poder, que no tiene fuerza, y que, yo tengo que decirlo, Ricardo, ayer vimos la conferencia de prensa juntos, me sorprendió la entereza con la que vi al presidente Castillo. Quiero felicitarlo, a pesar de las circunstancias, para un hombre que no tiene formación política, está respondiendo. Por eso les digo a los medios de manipulación, cuidado, que lo están comenzando a victimizar. Y el presidente está comenzando a mostrar gran resiliencia. ¿Qué resiliencia? Es la capacidad de salir adelante frente a un escenario totalmente adverso. Yo veo al presidente, han metido a su hija a detención por 18 meses o 3 años, no recuerdo bien. Ayer han incursionado en la vivienda de su hermana, donde estaba su madre, una señora mayor. Entonces, tengan cuidado, porque cuando le quitas todo a una persona, ¿saben qué? Le quitan el miedo. Tengan mucho cuidado, porque nuestra raza es una raza noble, nuestra raza mestiza es una raza noble, pero también es una raza que ha probado tener un gran poder de resiliencia. Entonces yo ayer tengo que felicitar, vi por partes las declaraciones del gabinete ministerial y me parecieron todos muy bien preparados, que usaron argumentos muy claros, nada, digamos, fuera de contexto, no usaron lenguaje violento, mientras que la prensa usa permanente lenguaje violento descalificador. Yo sé que muchos ya tienen una idea concebida. ¿Sabes qué es lo más poderoso, Ricardo? Una idea. Una idea es algo indestructible. No me puedo sacar la idea, ya a través de los medios de manipulación está instalada la idea de que este gobierno y este presidente es el líder de una supuesta banda criminal o delincuencial. Entonces, como no podemos acabar con esa idea, el gobierno está haciendo muy bien en hacer estas conferencias de prensa, porque está mostrando lo que son. Porque si yo no sabía quién era el ministro, ayer te pregunté, qué bien hablado me dijiste, es el ministro Salas, me dijiste tú. El peladito Salas. Yo te dije, qué bien hablado este señor, ¿quién es? Y me dijiste, es el ministro Salas. Bueno, lo felicito, ¿no? ¿Y qué opinas de esta señora Betsy? ¿No la viste? ¿No la llegaste a ver? No llegué a verlo todo porque justo estaba entrando a una sesión, pero lo que vi, lo que escuché en general, me sorprendió. Betsy Chávez, perdón. Me sorprendió gratamente, porque veo que están aprendiendo. Claro, el aprendizaje es difícil porque es un aprendizaje en la adversidad, con muchas amenazas de que vaquen al presidente, con muchos cambios de gabinetes, correcto, sí, es válido, pero yo le diría al gobierno que siga haciendo lo que ayer hizo, que recuerden que dar la cara, que enfrentar la situación, es lo que nos pone al otro lado, es lo que nos pone al lado de el valor, de la integridad, de la transparencia, del respeto, y de lo que nos deben a todos los peruanos, saber su lado de la historia, porque los medios de manipulación, no volveré a decir medios de comunicación, los medios de manipulación no nos muestran todo. Una cosita interesante, mira, Blancanélida Colán trabajaba para Fujimori, la fiscal de la Nación. Acá la fiscal de la Nación trabaja para la prensa. Está
Blanca Nérida Colán, que me persiguió a mí, terminó presas, fue fiscal 5 años y no investigó nada. Y acá la prensa, la misma prensa, porque si me dijeran que ya no existe el comercio, que ya no existe la República, que no existe Perú 21 y que han llegado nuevos periodistas, ¿no? Y se han creado nuevos medios de comunicación, yo diría están aprendiendo, pero estos ya son viejos periodistas que se las conocen todas. Sí. Pero acá hay una reflexión que quiero hacer que me parece muy interesante y que ustedes la analicen como yo la estoy analizando. Miren, un presidente que tiene la honestidad frente a CNN de decir: yo no estoy preparado, yo estoy aprendiendo. ¿Puede ser ese presidente que tiene esa sinceridad ante la prensa internacional el cabecilla de una organización criminal? ¿O está diciendo a todo pulmón, por favor, denme una mano, ayúdenme a construir patria? No, porque miren la sinceridad, yo no creo que un hombre... Humildad, Ricardo, una gran humildad. Ahora, ¿tú crees que funcione el aspecto? Te voy a hacer una pregunta sumamente difícil. Yo quiero que esta entrevista con María Mercedes, coach internacional, graduada en la Católica, ¿se dice? No, en Centrum. ¿Qué Centrum? Centrum es la escuela de negocios. ¿De la Católica? Sí, pero es Centrum, no es la universidad. Ah, ya, ok. Es otra cosa. Mira, yo tengo una acreditación internacional en coach de ejecutivos de alto rendimiento. Entonces yo lidio y trabajo y me encargo de empoderar y ayudar y acompañar a grandes ejecutivos y empresarios que tienen permanentes conflictos en sus organizaciones. ¿Dónde terminaste tu carrera de periodista? ¿Comunicador? Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres. Y lo he contado y lo voy a decir otra vez, que el último ciclo que yo estaba en la universidad, entré a trabajar a EPENSA, a Ojo, donde trabajé por 1 año. Y lamentablemente ahí, no digo que lamentablemente, vamos a poner el lado positivo. Ahí me di cuenta que yo no podía trabajar como periodista en este país, que yo había idealizado una profesión que en nuestro país, en el contexto que vivíamos en pleno gobierno de Fujimori, yo no tenía las cualidades para ser periodista. No las tenía. Por eso es que, Ricardo, inmediatamente estudié mi maestría en negocios, porque dije, he estudiado 5 años una carrera, porque idealizaba como joven de 21 años, ¿no? Idealizaba el transmitir los hechos, el transmitir la verdad, en mostrar ambos hechos, cuando era testigo de cómo el director del periódico festejaba y hacía sus titulares y ellos mismos decían, estamos cocinando la noticia, estamos trabajando la cochinadita. Y la cochinadita era para la reelección de Fujimori. Entonces yo ahí me di cuenta que yo no podía trabajar como periodista y lamentablemente el nivel ha bajado terriblemente cada vez más. Y es importante que ustedes recuerden esto. En el gobierno de Kuczynski, el conglomerado mediático de radio, televisión y prensa recibía 1 millón de soles diarios. El gobierno de Kuczynski duró aproximadamente 18 meses. Recibieron más de 500 millones de soles diarios de publicidad. 500 millones de soles diarios, porque era 1 millón por día, Ricardo. Ustedes lo pueden verificar, busquen. Entonces, ¿por qué un gobierno invierte tanto en publicidad? ¿Por qué este gobierno no invierte en publicidad? Háganse la pregunta al revés. ¿Por qué quieren invertir tanto en publicidad? Porque quieren ser apoyados, porque quieren ser permanentemente invitados, porque quieren que no se les cuestione. Entonces, lamentablemente, cuando una parte tan importante en un país, en una nación, como es la prensa, recibe publicidad estatal, no puede mantener su objetividad. Vimos los millones de dólares que recibían los broadcasters, menos Ricardo Belmont Cassinelli, durante el gobierno de Fujimori. Bueno, esos millones de dólares eran los que permitían los grandes sueldos. A veces hablan de Gareca, de cuánto ganaba Gareca, ¿no? Que Gareca ganaba más que el presidente. Bueno, Mónica Delta, por decir un nombre, ganaba mucho más que Gareca.
¿Y ustedes creen que ellos emitían una factura? ¿Ustedes creen que emitían una factura por lo que ganaban de dinero cuando recibían el dinero en negro, en maletines? Ninguno de nosotros sabían. Entonces vamos a tener eso bien claro, las prácticas. Qué bueno. Hay una cosa, María Mercedes, perdóname que está tan interesante esta charla contigo, porque algunas personas podrían decir... Los jóvenes no conocen esto, Ricardo, y tú estás llegando a la juventud menor de 30 años. Es importante recordarles, porque vamos a develar este drama y esta manipulación. Perú es un país con grandes esperanzas, es un país joven, que tenemos recursos maravillosos, con gente alegre, con gente que lucha. Esta gente conflictiva lo que está haciendo es defenderse y agarrarse de sus intereses. Hay una cosa que quiero indagar. Tú estuviste en, no sé si estoy cometiendo una... Yo hablo muy poco con mi mujer de trabajo porque hemos decidido que para que pueda ella subsistir sin mí, es un decir, perdón, cuando parta yo a mejores tierras lejanas, ella pueda sobrevivir con su carácter y su personalidad muy fuerte que tiene. Ustedes están viendo que es una mujer que yo apenas le hago las preguntas porque no me meto en su actividad profesional. Tú conociste a algunos periodistas, creo que conociste a Jaime Chincha. Me parece que me has contado que estudiaron juntos o algo así. Jaime es una promoción mayor de, bueno, estudiamos juntos en la San Martín y yo fui compañera de Carlos Galdós también. De Carlos Galdós conociste también. Ya otro muchacho, me comentaste, el futbolista, el que comenta el fútbol. Ah, de Eric Osores. Eric y yo éramos muy amigos. Claro. Entonces ella viene de una promoción de periodistas, ¿no? Que ahora... ¿Y cómo era Chincha en la universidad? Descríbeme a ese Chincha que tú conociste en la universidad. Bueno, Jaime era un chico que pasaba desapercibido. Es lo único que te puedo decir. No tenía ninguna luces, es lo único que te puedo decir y todos lo sabemos. O sea, un chico sin luces, un chico desapercibido. Miren, palabras de una mujer a la cual yo la respeto mucho porque tiene... Yo a veces le digo a mi mujer que ella podría ser representante de la organización feminista contra Ricardo Belmo y me destruye en 2 minutos. No me gusta hacer ese tipo. Yo te he dicho que no me bajes el precio diciéndome feminista. Bueno, esta es la relación inteligente de una mujer que ha logrado a través de su inteligencia a veces enmendarme la plana, y yo reconozco que no soy cosito, ojo, pero que sí te escucho, porque tienes inteligencia y tienes dignidad, eso es lo más importante. ¿No? Garra, como tenemos todas las mujeres y hombres del país. Nosotros los peruanos somos gente luchadora. Yo le digo a mi señora que ella, cuando yo no esté, ella va a tener un futuro político, pero no quiere entrar a la política, no le gusta, dice que yo tengo que vivir 100 años para que se atreva, y yo no voy a vivir 100 años, yo tengo un contrato. ¿Quién dice que no? Yo tengo un contrato hasta mediados. ¿Quién dice que no? ¿Cuánta gente te ama? Mira, te están viendo más de 3.470 personas. Bueno, María Mercedes, estás tú conmigo, porque si no, no paso de 100 personas. Mira, hay una cosa interesante. Tú nos sobras, Ricardo. Tú nos haces mucha falta, así que tienes que pensar en eso. Bueno, gracias. Mira, yo quería decir algo muy fuerte en estos momentos. El Congreso de la República fue elegido bajo la misma regla de juego, con una OMPE mafiosa, con una primera vuelta absolutamente manipulada, con los 7 jinetes del apocalipsis, que lo anuncié y lo canté, que los jinetes se unirían y montarían el mismo caballo para entrar a Troya, en el caballo de Troya, y traicionar a la democracia en el Perú. Entonces aquí hay una contradicción. Le están echando la culpa al ganador y no a los perdedores. Los perdedores son los que lloran todos los días en los canales de televisión, que desde el día 1 decidieron vacar al presidente. El presidente no se metió con nadie. El presidente tuvo hasta la ingenuidad, la simpleza,
la tranquilidad de decir que venga a colaborar conmigo la oposición, y llamó a Mirta Vázquez, y llamó a ministros que después lo traicionarían, cosa que Maquiavelo aconseja en su capítulo 13 del Príncipe de Maquiavelo, que nunca puedes llamar a las huestes enemigas para que te ayuden, porque las propias te abandonan. Entonces, toda esta ingenuidad del presidente, ¿cómo podemos nosotros calificarlo de ser cabecilla de una organización criminal? ¿Qué te dice esa lectura si en este momento Ricardo Belmont viniera acusado de ser miembro de una organización criminal? Vengo a ser destrozado anímicamente, vengo a visitarte y te digo, no sé qué hacer, me acaba de acusar la prensa de ser cabecilla de una organización, de una supuesta organización criminal. ¿Qué me dirías a un tipo que no tiene recursos propios para salvarse? ¿Qué le diría la coach internacional María Mercedes Basalar de ese ángulo? Le diría que haga público todo lo que pueda, las acusaciones, los abusos, los cargos, que muestre todas las pruebas posibles y que siga haciendo su trabajo, porque estas son medidas disuasivas para que el presidente deje de cumplir su labor y se enfoque en defenderse. Presidente, deje su defensa a sus abogados. Usted necesita tomar acciones de gobierno que nos beneficien a todos. ¿Qué pasa? Que cuando estamos a la defensiva, ¿no? Es imposible, pues, trabajar, concentrarse, porque estás viendo cómo sobrevivir. Y este gobierno, lo que han hecho desde el principio es ponerlo en modo de supervivencia, armando incendios por todos lados, dramatizando nuestra situación. Nuestra situación en sí es complicada, pero no es complicada el único país en Latinoamérica. Por favor, vamos a ver a Latinoamérica. Vamos a ver América. Estados Unidos está con una recesión gravísima, con una alza de precios increíble. Europa, ni que se diga, ¿no? Entonces, vamos a quitarle el drama a lo que estamos viviendo. Estamos viviendo post una pandemia, en medio de una guerra. Esto nos está rebotando a todos. Tú y yo salimos a trabajar, acuérdate de eso. Tú sigues trabajando. Estos medios de manipulación lo que están haciendo, ¿qué es? Agarrarse de las uñas para lograr sacar a este gobierno, porque si no, van a cerrar. Yo diría que una de las mejores expositoras, un día me invitaste a una exposición que hiciste tú, fuiste una magnífica exposición, hiciste una magnífica exposición delante de un número bastante grande de personas, donde pensé que las preguntas que te iban a hacer post conferencia te iban a poner entre las cuerdas, ¿no? Y te vi salir con mucha propiedad. Me sentí orgulloso en ese aspecto. Gracias. Pero te quiero decir algo. Esta es una situación jamás vista por el 90% de los jóvenes que me están viendo en este momento. Yo ya he vivido, yo narro la historia del Perú hace 50 años. Sí. Y aquí no ha habido atentado contra la libertad de expresión, pero lo que sí hay es un robo a la dignidad, un intento de robo, un supuesto robo, ya está la palabra, un intento de robo de la dignidad nacional. ¿Cómo es posible que la fiscal de la Nación se atreva a denunciar ante el Congreso de la República al presidente de la República si la señora fiscal de la Nación, perdóneme lo que voy a decir, pero es una verdad, no la he desmentido, sacó 2 maestrías en 6 meses en la Universidad a las peruanas de Joaquín Ramírez y de Fidel Ramírez, 2 convictos y confesos fujimoristas que le han dado 2 tesis imposibles de hacer en la universidad a las peruanas para ponerla al frente de la Fiscalía Nacional de la Nación. Yo, si me equivoco, corrígeme. Tú hiciste una tesis para tu maestría. ¿Cuánto tiempo te tomó para graduarte de una maestría en finanzas? ¿Cuánto tiempo te tomó y en qué universidad la hiciste, por favor? Bueno, yo la hice en la Universidad de Lima y fue los 6 meses del curso, Ricardo, por una tesis, ¿no?
En esa época teníamos a Augusto chiquito, tenía 1 año, y yo la verdad es de que me dediqué esos 6 meses solamente a hacer la tesis porque estaba cuidando a mi bebé, ¿no? Yo sí me tomé 6 meses, pero la hice con una compañera de trabajo. La hicimos entre las dos, ¿no? ¿Te acuerdas que me levantaba a las 3, 4 de la mañana para hacer mi tesis, ¿no? Entonces acá hay una cosa que no se pregunta a la prensa, que es la primera que hay que hacer. La primera pregunta es, cuando vas a buscar trabajo, a todos nos ha pasado, te dicen, presénteme su currículum vitae, le llaman currículum vitae, o vita, tu hoja de vida, llamemos. Entonces, lo primero que presentas es dónde estudiaste, si tienes una maestría, si tienes un bachillerato, si eres una persona calificada para el puesto, ¿no? ¿Cómo es posible que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sea fiscal de la Nación viniendo con 2 maestrías dudosas y que la prensa no se pregunte? Esas son preguntas del sentido común. Aquí no se trata de si fuera la fiscal puesta por el gobierno, la estarían atacando. Como han atacado a cuántos funcionarios del gobierno por no tener la expertise para el cargo, ¿no? Veamos eso en las denuncias que han hecho a cuántos funcionarios del gobierno, ¿no? Ellos desproporcionadamente atacan a quien no es funcional a sus intereses, ¿no? Hay toda una intencionalidad, por eso es importante repetirlo para despertar la conciencia de la población. Aquí hay una intencionalidad de los medios de manipulación, de hacernos creer que estamos en el peor país del mundo, que este presidente es el peor que hemos podido tener, que ya no hablan del comunismo porque no hay acciones que demuestren que este gobierno es un gobierno comunista. Ninguna acción concreta. La gente sigue trabajando, las mineras siguen ganando. La propiedad sigue siendo respetada, que es el principio de una sociedad capitalista. Pero cómo nos mintieron, ¿no? Le dijeron a la gente, a los electores, te van a quitar tu casa, tu restaurante, tu negocio, te vas a tener que ir a vivir a Venezuela, Cuba, esto va a ser peor que Cuba, que Venezuela. Y al contrario, yo diría que este gobierno, perdóneme, este gobierno está más inclinado a la derecha peruana que a la izquierda. Este es un gobierno que no tiene rumbo todavía, que lo está fijando, hay que ayudarlo para que lo fije y establecer un gobierno transparente, cristalino, absolutamente, vamos a decir, tiene que ser un absolutamente, vamos a decir, ¿cómo se dice esta palabra? Ayúdame. Cuando tú pones las cartas sobre la mesa, transparente dije, creo, ¿no? Sí. Transparencia, está bien usada la palabra. Tiene que ser transparente, hay que transparentar. Yo compro vacunas, digo cuánto me costaron, que no hubo coimas, estos son los postores, y de esa manera el gobierno tendría el 100% del apoyo de la gente, porque la gente lo que no quiere es corrupción. Y cuando te manchan con una supuesta organización criminal para la más grande corrupción de la historia del país, le están mintiendo, pues, porque está robando, si fuera así, lo que dice la prensa, está robando el sencillo. Los otros se robaron el banco. Este es como acusar al cajero del banco que un día se llevó 100 soles y los otros se robaron el banco. Esa es la verdad, la metáfora. Ante esta metáfora, la cual nos han vendido, de que esta supuesta organización criminal parte de un principio también errado en el aspecto jurídico, no soy abogado, pero los juicios penales son individuales, no hay juicios penales sobre organizaciones criminales, señores. Por favor, no pueden decir mañana que el supuesto criminal Ricardo Belmont, ¿no?, han formado una organización criminal con María Mercedes y mis hijos y todos vamos a ir presos. No hay eso, no existe eso. Acá se busca a Ricardo Belmont, que es llamémosle el supuesto delincuente que va a juicio, y en base a mis declaraciones es que arrastro a mi mujer, arrastro a mis hijos, arrastro a mis primos, arrastro a todo el mundo. Los juicios penales y los juicios son personales. No se trata de perseguir organizaciones criminales. Acá no está el Capone, señores.
Mira, basta de Hollywood para mí, basta de Hollywood. La gente nos está apoyando con estrellas, te felicitan muchísimas personas, María Mercedes. Gracias. Porque tú eres una persona que tienes unas ideas tan sólidas por tu preparación profesional, a la cual no puedo pues refutar con argumentos que no tienen base, porque esto se cae solo. Es como hablábamos de que la mentira tú la puedes decir, pero tú no puedes hacer una mentira. Grande, esa es una grande, Ricardo, repítela por favor. Uno puede decir una mentira, pero no puede hacer una mentira. Metáfora. Yo puedo decir que juego mejor que Cristiano Ronaldo, puedo decirlo. En el fútbol, si yo se lo dijera eso al entrenador de Barcelona o al entrenador del Real Madrid, que soy mejor que Cristiano Ronaldo, él me lleva a la cancha, me tira una pelota y me dice, a ver, claro. Y chao, te vas, Ricardo. Pero en política, tú puedes decir que vas a salvar al país, ¿no? Y desde que porque ha ganado, que vamos a ser potencia mundial, de que porque ha ganado, ¿no? La prensa ha volteado toda la concepción de la elección y ahora dicen que porque necesita plata del gobierno. Porque no pensó, sabiendo lo que pasa en la municipalidad. Y está poniendo pretextos y todavía no juramenta. Porque él era trabajó como regidor metropolitano con Castañeda. Entonces él sabe todo lo que ocurre en la municipalidad más que nadie. ¿Cómo pudieron engañarnos tanto, María Mercedes? Mira, acá viene la parte psicológica. Porque tienen todos los medios de manipulación, Ricardo. Ellos orquestan todo y la gente escucha la radio, se paran y están todos los titulares, las portadas de los periódicos. Entonces ellos crean una realidad a través del lenguaje. Ellos crean esta realidad. Y cuando tú ves la televisión, cuando tú ves el titular, cuando tú repites un video, tú asumes que esa es la realidad. Claro. Recuerden esto, nunca ganan sus candidatos. Nunca ganan los candidatos que ellos apoyan. Bueno, ahora en la alcaldía ha pasado algo diferente. Pero nunca gana el candidato presidencial que ellos apoyan. Los medios de manipulación ya no tienen ni credibilidad ni prestigio. Están muy desprestigiados. Pero están creando redes, están creando ya en redes sociales diferentes empresitas que son las que juegan a coro de la primera voz de la orquesta. Pero afortunadamente tú y yo podemos comunicarnos a través de la misma vía y podemos expandir el mensaje y hacer un contrapeso, que es el verdadero sentido de una democracia, que haya pluralidad de opiniones y que podamos respetarlas y no juzgar, no descalificar a alguien por su opinión, Ricardo. Eso es algo que tenemos que defender, la libertad a opinar, la libertad a pensar diferente. Cuando yo conocí a María Mercedes, terminaba la universidad o estaba estudiando. Estaba en la mitad de mi carrera. Estaba en la mitad de su carrera de licenciada de medios de comunicación. Conoció a Osores, que está en el deporte, estudió con ella, estudió a Jaime Chincha, que lo ha definido como un muchacho sin luces. Estudió también con este otro payaso, ¿cómo se llama? Con Carlos Galdós. Carlos Galdós, ¿te enamoraba Carlos Galdós por ahí, ¿no? A todas se enamoraba. Carlos Galdós. Chicos, pues éramos chicos, ¿no? Correcto. Y yo me metí entre estos chicos, ahí era el... Nadie sabía que Ricardo era mi novio. Yo le cambié de apellido y pensaban que era mi novio imaginario. Sí, pues, demasiado viejo para una joven, pero bueno, sucede en la vida. Sucede, a veces sucede. Yo no pensé que sucedía, pero sucede. Bien, entonces, volvamos a este tema puntual y fundamental. Tú has conocido a periodistas que no tenían luces y que hoy día brillan. Todo lo que brilla no es oro, dice el refrán. Pero yo voy más allá. Tú te retiraste del periodismo porque te diste cuenta que trabajando en el diario Ojo se cocinaban los titulares, se cocinaba todo y les gustaba
también acosar, les gustaba enviarte a la morgue, les gustaba que tú fueras, María Mercedes, si no te sometías a los dictados de la dictadura de Ojo en ese entonces, te decían, entonces usted vaya a cubrir un asesinato, vaya a la morgue, lo peor. Sí, lo más ¿no? feo. Lo más feo. Explícalo bien, ¿qué sentiste tú de abandonar una profesión que ellas la consideran casi sacrosanta, que es el periodismo? Porque cada vez que tú tocas un periodismo, ¿no?, un periodista se unen en defensa de ese periodista. Es que son tan corruptos que tienen que buscar la unión, ¿no?, del rebaño de periodistas para defender a quien ha cometido un delito de prensa. Quiero que me des tú una explicación, si cabe la pregunta, no sé. Lo que pasa es que la unión hace la fuerza, Ricardo. Por eso es que nosotros tenemos que luchar por mantenernos unidos, por mantenernos unidos en torno al amor a nuestra patria, a que este es nuestro país, y a que no nos puede gustar el presidente Castillo, es verdad, no está preparado para estar en el gobierno, es verdad, no es el mejor, es verdad, pero es el que está, y tenemos que respetar al que está. Y si el que está es denunciado, muy bien que sea denunciado. Es maravilloso que un presidente sea denunciado, porque quiere decir que va a ser investigado, pero no tiene que ser perseguido. Y acusado. Investigado es una cosa, denunciado es otra, perseguido es otra. Él no se esconde, todos sabemos dónde está. Retomando el tema del periodismo, es verdad, hacen mucha unión la Sociedad Interamericana de Prensa cuando tocan, ¿no?, a un periodista, a un medio. Pero bueno, eso es algo natural, eso es algo que se espera, ¿no? Lamentablemente, la función periodística, que es una misión hermosa y preciosa, en nuestro país ya pues cayó en un desprestigio total, ¿no? Decir que eres un periodista no quiere decir que eres una persona transparente, íntegra, que muestra los dos lados. Decir que eres periodista muchas veces es sinónimo de que eres una persona que recibe un sobre, ¿no?, por tener una tendencia en tu opinión o en cómo tú presentas las noticias. Eso es lo que se ha convertido en sinónimo de periodismo. Y los periodistas no solamente son personas que estudian ciencias de la comunicación, son a veces abogados, en su mayoría, o escritores, ¿no? Entonces, filósofos. Lo importante es que hay que, repito, y ese es mi mensaje fuerza, hay que quitarle el drama, hay que quitarles el poder. Bien, y terminamos esta entrevista. Acabo de recibir un cable que me escribe que Betsy Chávez ha acusado de golpista a la fiscal de la Nación y asume ella la responsabilidad de sus palabras, valientes palabras de Betsy Chávez. Yo creo que no solamente hay golpismo, sino hay sedición en la prensa. Sedición. Antiguamente la palabra sedición, bueno, la palabra sedición existe en el diccionario, existe en la Constitución, es cuando un pueblo se levanta en armas contra el poder instituido, el poder legal. Pero hoy día las armas no son los tanques, hoy día las armas no son las pistolitas y llegaron los tanques, mira ahí vienen los tanques, ¿no? No, eso fue la Segunda Guerra Mundial hasta que se globalizó el mundo después de la Guerra Fría. Y cuando se globaliza el mundo, la prensa cobra un papel importante. Los asesinos son los periodistas cuando matan honras. Y aquí las honras, como no le han dado valor a la honra, los periodistas matan honras todos los días y quieren producir a través de la sedición, de una especie de ataque de fuerza armada de palabras vanas y falsas, una construcción falsa de una realidad que el pueblo se da cuenta que no es la que ellas te cuentan. ¿Qué va a hacer Betsy Chávez, tú como mujer, de mujer a mujer? ¿Qué le podría decir de coach a una ministra que se ha jugado ayer? No, yo realmente me quito el sombrero, porque tenía que ser una mujer
graduada en Tacna, en una universidad en Tacna, la tierra de la lucha permanente por la reconquista del suelo patrio, que viene de una universidad de mayor prestigio que a las peruanas, saca al fresco, usando una palabra popular, a la fiscal de la Nación y le dice: usted es una golpista. ¿Qué le dirías a Betsy Chávez, con todo el respeto que se merece la ministra? Que siga haciendo lo que está haciendo, que mantenga ese valor, que va a recibir muchos ataques, que no escuche esos ataques y que trate de mantener su integridad. Y recuerden que la mejor manera es ser transparente, poner las cosas sobre la mesa. Ella tiene el poder del gabinete que representa, de la cartera ministerial que representa. Entonces, está cumpliendo su deber, está cumpliendo su labor. Que diga las cosas bien claras y que las muestre. Y que recuerde que además es importante que siga haciendo su gestión. Esto es algo que hay que recalcarle al gobierno, porque como están permanentemente siendo atacados, es difícil para ellos mantener un plan, mejor dicho, ejecutar un plan para que todos sintamos que nuestro país está andando, que hay una medida concreta que nos favorece a todos y no sentir que como que estamos en el limbo ante esta coyuntura internacional, ¿no? Necesitamos medidas concretas que el gobierno instaure para mejorar nuestro bienestar, para mejorar nuestros niveles de seguridad. Eso es algo que el gobierno necesita poner énfasis. Si tú, que estás viendo todo este drama en la televisión, en los medios de manipulación, sientes un cambio de aquí a 3 meses, tú vas a decir: algo está haciendo de bueno este gobierno. Para terminar, a la fiscal de la Nación le pido, por favor, que deslinde lo de su hermana, defensora, supuestamente, ya todos estamos en supuestos, de ser una defensora del narcotráfico, de los grandes narcotraficantes del Perú. Si fuera así, quedaría a todas luces demostrado que Patricia Benavides representa a la organización criminal Cuellos Blancos como supuesta líder de una organización criminal, si no deslinda lo que ya ha sido acusada ayer a nivel nacional por el canal del Estado. Un canal que, por lo demás, ayer viéndolo, era el menos interesado en transmitir la conferencia de prensa. Los otros canales estaban poniendo novelas, estaban poniendo películas, estaban poniendo programas de Esto es Guerra, concursos, riéndose a carcajadas. Es la primera vez que una conferencia a la nación del presidente de la República no se televisa por todos los canales, cuando es una obligación moral de canales que hemos recibido la licencia del Estado cumplir con la norma número 1 de defender el país por encima de defender al presidente. No han dejado que Aníbal Torres sustente su tesis en los demás canales, o sea, han cercenado su libertad de expresión en los demás canales de televisión, que ponían programas que la gente quiere ver. Esto es Guerra, concursos, calatas, novelas, potos, porque no había que darle tribuna a quien estaba defendiendo con argumentos muy sólidos solamente en Canal 7, que Canal 7 parecía Panamericana Televisión, no parecía el canal del Estado. Parece que no defiende el Estado Canal 7, y eso me preocupó enormemente. Palabras finales. María Mercedes, nuestra invitada del día de hoy. Gracias. ¿Ya? Y te digo con franqueza que tienes unas condiciones increíbles, eso se lo digo yo, ¿no? Gracias. Creo que vas a llegar muy alto, ya estás invitada a varios lugares, ciudades, y muy pronto vas a estar en México en una charla también, y te felicito porque la gente se demuestra cuando habla, cuando expresa un concepto, una doctrina y la defiende. Tú no eres periodista de TikTok,
Yo no soy político de TikTok, yo defiendo las ideas que digo, las sustento y las pongo en debate, como debe ser en la democracia. Finalmente, palabras que tú le dirías en una asesoría. Bueno, no habría forma de pagarte, donde saca la plata el presidente, ¿no? Tienen que contratarte de coach internacional y decir, señor, a partir de hoy asesora a cualquier presidente. ¿Qué le dirías tú en esa reunión a ese presidente si tuvieras que decirle, presidente, ubíquese, instálese, póngase los pantalones, amárrese los chimpunes y entre a la cancha? Entre a la cancha a jugar. Bueno, yo le diría al presidente a los funcionarios de este gobierno que recuerden que ellos, al presidente y a los congresistas que son los elegidos, ¿no? Porque los funcionarios son designados, que recuerden que ellos tienen una misión y que la misión trasciende la crítica, trasciende... Gran frase, ¿eh? La misión trasciende la crítica. Así es. Maravillosa frase, la acuñamos. Han jurado por Dios y por la patria. Ellos representan el voto popular, la confianza del pueblo. Eso es lo más grande que hay. No hay dinero, no hay agasajo, no hay invitación, no hay viaje que pueda honrar el cumplir con la misión designada de defender a la patria, de defender al pueblo del Perú. Presidente, siga haciendo lo que hizo ayer. Salga. Como AMLO. Transmita todos los días. No importa que no lo cubra esa prensa de manipulación. No busque la aprobación de ellos. Por ese lado no va. Ellos no lo van a aprobar. Y les digo a todos ustedes que el día que comiencen a ver que están pasándole la mano al presidente, hablando de algo positivo del presidente, ahí estamos todos en problemas. Porque ahí quiere decir de que el presidente cedió. Mientras le sigan haciendo la guerra al presidente, quiere decir de que hay un conflicto de intereses. Pensemos eso, hay un conflicto de intereses. Hay alguien que quiere el poder y que no quiere que el presidente Castillo siga en el poder. Eso es lo que está pasando. Es la gran pataleta de los medios de comunicación. Es la gran pataleta de los grupos de interés que están viendo que quieren seguramente una concesión, que quieren algo que nosotros desconocemos, pero no lo dicen. Entonces, mientras sigamos viendo esto, este conflicto, estamos bien, porque quiere decir de que no hay un poder unicornio, como era en la época de Fujimori. En la época de Fujimori, ¿quién lo contradecía? Solo Ricardo Belmont. ¿Quién tenía la voz disonante? Solo Ricardo Belmont. Bueno, desde esta página, Ricardo Belmont Cassinelli seguirá teniendo ese mensaje de conciencia, de despertar la conciencia de todos ustedes. Y sobre todo, de que los jóvenes puedan escuchar este mensaje. Porque los jóvenes están divirtiéndose, ¿sí? Por ahí buscando un trabajo, por ahí estudiando, y todavía no tienen ese pensamiento crítico de decir, ¿qué está pasando en mi país? ¿Quién dice la verdad? La gente se pregunta eso, pero no puede ser que todos se pongan de acuerdo. Bueno, sí, es lo que está pasando. Es lo que pasa desde hace tiempo. Hoy día todos los periódicos, todos, tienen la misma carátula, todos. Así es. Entonces, recuerden, es importante la pluralidad, la verdadera libertad de expresión. Está en la pluralidad, en escuchar voces disonantes, en leer voces disonantes. Si todos nos dicen lo mismo, ¿cuál es su interés? ¿Qué es lo que persiguen? ¿Qué es lo que ganan? ¿Qué es lo que están perdiendo? Hagámonos esas preguntas. Necesitamos dejar de ser ingenuos. Yo diría que hasta ilusos. Eso necesitamos tú y yo. Magnífico. Recuperar nuestro poder y decir, a mí no me van a seguir metiendo el miedo. Mi país no va a ser ni Cuba ni Venezuela. Nosotros estamos en otra posición. Tenemos otra realidad. Perú es una patria inmensamente rica, con un legado maravilloso. Con gente trabajadora, con gente creativa, con gente valiente, con gente íntegra, con gente que lucha,
Sí hay corruptos, es verdad. En todas partes del mundo hay. Ah, no en todas partes del mundo hay, les cuento. Que en Jordania te cortan la mano si robas. En un momento, acá quedaron todos mancos. mi hija, mi madre y unas compañeras de tour que fuimos a Jordania, dijimos, ¿en serio es verdad? Y como que por un momento dije, qué bien, pero también me pareció una medida muy violenta, ¿no? Como que demasiado drástica, ¿no? Cortarle la mano a alguien por robar. Mejor la cabeza de frente. Ricardo, me sigue pareciendo una medida muy drástica, pero es parte de nuestra cultura. Nosotros todavía estamos creciendo como nación. Turquía, donde estuve hace unas semanas, Turquía el próximo año cumple los 100 años de su independencia. Miren, nos estamos construyendo como países, como naciones. No la tenemos toda. Tendremos un bicentenario, 201 años de haber proclamado la independencia del Perú, pero tenemos mucho por madurar. Bueno, te voy a hacer la última pregunta, que es la más difícil, que me atrevo a hacerle una pregunta a María Espero Mesa. poder responder. No, yo me atrevo a preguntarte porque es una pregunta sumamente difícil, que puede ser interpretada tu respuesta en 7 vertientes. Como todo. Ok. ¿Me atrevo a hacerla? Por favor. Ya. Si el presidente... No sé cómo preguntarte, pero a ver, voy a tratar de construir. Si el presidente fuera blanco como Kuczynski, de ojos azules, rubio, nacido en San Isidro, como yo, que hubiera estudiado en Harvard, ¿le harían esto? No, ni a él ni a su familia. Lamentablemente nosotros tenemos muy arraigado el racismo y la discriminación, y lo podemos comprobar todo el tiempo. Yo tengo varios grupos de colegas, de profesionales, y la falta de respeto por los rasgos físicos del presidente son algo permanente, y creo que todos nos damos cuenta de eso, ¿no? Hay gente a la que le ha dolido mucho y todavía no puede digerir, no puede aceptar que un hombre de chota, que un, entre comillas, andino, sea nuestro presidente. Porque rural. Un hombre del pueblo. De campo, además. Aquí en nuestro país, la discriminación al indio, y siempre lo digo en mis transmisiones, así como en Estados Unidos hubo la discriminación a los afroamericanos, en Latinoamérica no hay gran discriminación al indio. En Medio Oriente, ¿saben a quién es la discriminación? A las mujeres. Aquí vivimos la discriminación al indio. Si el gabinete todos fueran gringos o blancos, o de Lima, o de no sé, de Lima, ¿no? Como han sido la mayoría, ¿no? No se atreverían a hacer lo que están haciendo. Por eso es que necesitamos nosotros ser conscientes de que este presidente, todos sabemos sus limitaciones, eso no lo vamos a cambiar, pero es el presidente que fue elegido democráticamente en las elecciones más llenas de un poder, de mentiras, de un poder increíble por el otro lado. Se unieron todos los candidatos por el otro lado. Pusieron la camiseta peruana, además. Se atrevieron a ponerse la camiseta del Perú y a decir que los que no votábamos por el candidato, la candidata fujimorista, teníamos odio, que nuestro odio podía más. Cuando lo que queremos es mantener la esperanza y luchamos por la esperanza. Y si la esperanza viene en un hombre, en un presidente rural, que venga. Termino con la frase de Benjamin Franklin y hago una reflexión de John Kennedy. Para terminar este programa agradeciéndote, María Mercedes, y termino con esta frase que creo que encierra todo lo que hemos conversado hoy. Y John Kennedy dijo: si nuestro pueblo no es capaz de escuchar todas las voces, si nuestro pueblo no es capaz de escuchar a quienes piensan distinto a nosotros,
si nuestro pueblo no se atreve a escuchar las voces que nos dicen que estamos equivocados, quiere decir que nuestro pueblo no está preparado para la democracia. Palabras de John Kennedy. Y la de Franklin, que le he repetido tantas veces, Benjamin Franklin, que dijo: donde está la libertad, allí está mi patria. Estamos viviendo un fascismo disfrazado, con una fiscal puesta por el poder económico, el poder fáctico, una golpista ya convicta y confesa, quien podría terminar presa, porque la fiscal de la nación también puede terminar presa si se le prueba que las tesis han sido falsas, si viene de una universidad financiada por no sabemos quién. Tercero, si liberó a su hermana de estar dentro de la organización Cuellos Blancos y si ella pertenece a una supuesta organización criminal como cabecilla, que podría serlo. No digo que lo sea, que podría serlo. Solamente a ella le compete responder a estas preguntas. Muchas gracias, María Mercedes, muy amable por tu tiempo. Gracias. Y perdóname que disculpa la palabra no es usarte, que te explote. Que me convoques. Que te explote. No me explotas. Que le diga a mi señora que me dé una mano, porque yo quería que como coach... Todos tenemos que estar unidos, todos tenemos que darnos la mano. No podemos ser espectadores, basta de ser espectadores. Gracias. Muy amables a todos ustedes por esta gran sintonía que tienen. Repliquen este mensaje, creo que es importantísimo que la televisión nacional tenga gente de la talla de mi señora, que tenga nuevos periodistas con esa concepción de pluralidad de las dos, de los dos platillos de la balanza, y que no sigamos siendo manipulados por la pedofilia, la prepotencia, la mentira, el arma del miedo como elemento fundamental. Seamos grandes como país, poniéndonos de pie, nunca arrodillados ante estos, que son lamentablemente los repetidores del libreto creado por Montesinos el día en que se les descubrió a Fujimori y a Montesinos que tenían fiscales contratados, gentes disfrazados de fiscales, para ir a buscar los videos donde se veían las tropelías que hacían y que había que fugarse. Este presidente ayer lo dijo: yo no me fugo, yo quiero morir en mi país, y yo le creo que él preferiría morir en su Cajamarca, en su chota, que fugarse como lo hizo Fujimori, que venía del Japón a depredar el país. Seamos honestos, hablemos claro y enseñémosle a los jóvenes que el verdadero periodismo ha nacido en las redes sociales. Muchas gracias y tengan ustedes muy buenos días y hasta en cualquier momento, porque si esto ocurre hoy, el Congreso de la República será jalado por la cadena del pueblo para que las miasmas que me emanan de ahí se vayan para siempre y vuelva un nuevo Congreso, no cerrado por el presidente de la República, sino despreciado, porque quienes llegaron con el voto popular y lo traicionaron. Muchas gracias y hasta en cualquier momento.